Bueno, ya estamos aquí de nuevo. No quise borrar para que usemos esto. Ojalá tuviera un pizarrón más grande para poder ver esto como referencia. Pero bueno, vamos a dejar igual la parte aquí que se ve de las propiedades. Y si no, pues le pueden regresar o lo pueden anotar en su cuaderno. Creo que la primera, no es la asociatividad. Bueno, sí voy a borrar la primera, pero no es difícil recordar. Entonces, antes de checar las propiedades, pues ya tenemos este conjunto, que es el conjunto, como ya dije, de las eneadas construidas a partir de poner en cada una de las n coordenadas a uno de los números del campo del que partimos. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer para verificar que esto es un... Bueno, todavía esto no, porque recuerden, el conjunto por sí solo es como tener las fichas del juego, no me da nada, necesito la estructura. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Definir las dos operaciones. Y una vez que defina las dos operaciones, que me pide la condición de espacio vectorial, hay que ver que cumplen las condiciones. Entonces, vamos a definir dos operaciones. Entonces, las operaciones van a ser las siguientes. Vamos a definimos la suma vectorial en K a la n como dados dos elementos. Tenemos que, acuérdense, ¿no?, que lo importante vectorial, acuérdense que lo importante es que la suma de vectores no tiene que dar vectores y la multiplicación de un número, de un elemento del campo por un vector también me tiene que dar vectores. Entonces definimos la suma vectorial para los elementos de este conjunto como sigue: dados u. ¿Cómo va a ser u? Bueno, los elementos de aquí, los vectores de aquí, si esto me voy a tomar como mi conjunto, van a ser todos eneadas, con la propiedad de que sus entradas están en el campo. Entonces, esta u va a ser algo de la forma, digamos, A1, A2, hasta AN, ¿no? Porque son eneadas de K a la n. Y B también nos lo vamos a tomar ahí, entonces B también tiene que tener esa forma, digamos, B1 hasta Bn. Y estos son elementos en K a la n. Entonces, dados u y b en K a la n, vamos a definir u más nuestra suma vectorial, v, como, y ya saben, como lo hacen en sus otras clases, en geometría, en las clases de física. Bueno, creo que de físicos ya no hay porque ya les dan otra álgebra, pero como lo sabían hacer, ¿no? Esto es, pues, entrada por entrada, el clásico entrada por entrada, que nos dice, en la primera entrada, ¿quién va a estar? A1 más B1. Ojo, el más, de nuevo, ya sé que estoy siendo repetitiva, pero es importante. Esta suma, no es la misma que esta suma, porque están en diferentes lugares. Esta suma es una suma de vectores, que en este caso va a estar en el espacio vectorial K a la n, y esta es una suma de números, suma de elementos del campo, o sea, suma de K, es la suma que tenemos originalmente definida. Por eso, esta es la que estamos definiendo y esta ya la tenemos dada, ¿no? En la segunda entrada vamos a tener A2 más B2, así hasta AN más BN. Así vamos a definir nuestra operación suma. Ahora vamos a definir la operación producto. Y entonces ahora tenemos, dados un número en el campo, no, pero acuérdense, aquí el campo ya estaba fijado, ¿no? Era este K. Y vamos a cambiarle la letra para no errarle. De hecho, vamos a usar mejor una alfa, ¿no? Para que no nos revolvamos con los que estamos usando como entradas, pero también está ahí, bueno, no, sí debo ponerse. También está dentro del mismo campo. Los AIs, los BIs y C están en el mismo lugar, viven en K. Entonces, dado C en K y U, un vector, que ya vimos que son de esta forma, A1 hasta AN, vamos a definir el producto de C por U, que va a ser este producto, lo vamos a definir, pues ya saben, entrada por entrada también, o sea, C por A1
hasta AN es igual. Entonces, este es el producto vectorial, producto de un número por un vector. Acuérdense que lo que nos da eso es otro vector. ¿Qué vector? El que tiene en las entradas, pues en la primera entrada, AC por A1, AC por A2, etcétera, etcétera, hasta C por AN. Y aquí adentro, el producto que estamos utilizando para definir el producto vectorial es el producto del campo, ¿no? El producto que tenemos en el campo. Entonces, esto es lo más importante. Lo más importante es que esta suma de aquí es la suma del campo, la suma de K, y que este producto de aquí es también el producto del campo. Entonces, como el campo ya es un campo al que estamos construyendo ahorita al espacio vectorial, podemos utilizar las propiedades de estas dos operaciones. Ese es todo el chiste. Vamos a construir el espacio vectorial a partir de eso, y eso es a lo que me refería con generar una estructura a partir de una estructura previamente dada. Entonces, vamos a ver que se cumplen las propiedades, ¿va? Tenemos la primera propiedad de espacio vectorial, que nos decía que la suma de vectores es asociativa. O sea que la suma... Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos demostrar, ¿no? Y este es el tipo de cosas que ustedes van a hacer. Vamos a demostrar que dados dos vectores, o sea, nos tenemos que tomar más bien tres vectores, dados U, ¿no? Y U lo estamos escribiendo como A1 hasta AN, V, que va a ser un vector de la forma B1 hasta Bn, y W, un vector de la forma, por eso no quería usar a la C, de 1 hasta Dn. Dados los tres vectores, tenemos que demostrar que U más, con la suma vectorial V más W, es igual a U más V más W con la suma vectorial. Esto es lo que queremos probar. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Entonces, ¿cómo vemos que sí es cierto? Pues vamos a ver quién es U más V más W, ¿no? Y entonces U era A1 hasta AN, y después hay que sumar estos dos, más. ¿Quién es V más W? Bueno, V es B1 hasta N y W es D1 hasta Dn. La forma en la que definimos la suma era entrada por entrada. O sea, la suma de V más W es, a la hora de sumar este más este, B1 más D1, donde estos de aquí adentro son elementos en el campo, y esta suma es la suma del campo hasta Bn más Dn, ¿no? B1 más D1 hasta Bn más Dn en la enésima entrada. Esto es el resultado de sumar V más W. Ahora, ¿quién es esta suma? Bueno, esta suma va a ser igual, ¿no? Entrada por entrada, estos de acá más estos de acá. Y esto es A1 más el número que tengo aquí, y el número que tengo aquí es B1 más D1 en la primera entrada. Y así hasta la enésima, que sería AN más BN más DN, ¿cierto? ¿Cómo procedemos? A ver, fíjense, y esa es la parte en donde no quiero que se me pierdan. Queremos ver esta propiedad de acá. Estamos desarrollando esto a partir de lo que tenemos como conjunto y de las propiedades de campo. Ya tenemos esto. ¿Cómo llego de aquí a acá? ¿Qué es lo que quería? Bueno, pues usando las propiedades del campo. Las propiedades del campo heredan de alguna forma ciertas propiedades para el espacio vectorial. ¿Quién es esto? Bueno, como estos son números del campo, y en el campo la suma es asociativa, recuerden que nosotros ya vimos eso, pues esto es lo mismo que A1 más B1, ese número, más D1. ¿Por qué? Y esto es lo que es muy importante justificar, ¿no? Y esto es por las propiedades de K, de nuestro campo. Por las propiedades de campo la suma es asociativa, la suma de números. Y esto va a ser hasta AN más DN más, AN más BN más DN, ¿cierto? Y esto de acá, ¿quién es? Pues esto de acá, por la definición de suma vectorial, pues no es otra cosa sino, como van entrada por entrada, A1 más B1, coma, hasta AN más BN, y esto de acá sumado vectorialmente a D1 hasta Dn, ¿cierto? Y de nuevo, ¿qué hacemos? Pues aplicar otra vez la definición de suma vectorial. Esto es igual a esto, por la definición de suma vectorial, a 1
coma, hasta AN, porque la suma vectorial es entrada por entrada, más con la suma vectorial, ahora sí, de B1 hasta Bn, y esto de acá es un solo elemento, es el vector que nos da esa suma, más con la suma vectorial este de acá, que ya teníamos, que va desde D1 hasta Dn. ¿Quién es esto? Pues esto de acá es, este de acá es U, este de acá es V, o sea, esta es la suma vectorial de U más V, más W, ¿cierto? W que era de 1 hasta D. Esto es U más V con la suma vectorial, más con la suma vectorial W. Y esto era lo que quería probar, ¿no? Ya probé que U más V más W es lo mismo que U más V, primero agrupados, más W. Entonces eso nos da la prueba de la primera propiedad. Ya como definimos nuestro conjunto, nuestra suma y nuestra multiplicación, se satisface la primera condición de espacio vectorial. Bueno, vamos a ver si se satisfacen las demás condiciones. Y ya después todo va a salir mucho más fácil, porque de hecho este ejemplo comprende una gran parte de los espacios vectoriales con los que vamos a trabajar, y de hecho también de los que van a trabajar en lineal, ¿no? Entonces esto, hacer esta talacha puede verse como tedioso, pero vale la pena porque ya luego los otros salen de manera fácil, ¿no? Teniendo el caso más general. Entonces, ¿cuál era la segunda propiedad? La segunda propiedad nos decía que tiene que haber un neutro aditivo. ¿Quién es el neutro aditivo? Bueno, espero que lo hayan respondido, seguramente sí. Entonces, ¿quién es ese neutro aditivo? Bueno, existe esta cosa que le llamamos cero gorrito en K a la N, ¿no? ¿Quién es esa cosa? Pues esa cosa no es sino tener 0 en la primera, 0 en la segunda, etcétera, etcétera, y 0 en la enésima, ¿no? O sea, tener 0 en cada una de ellas, esto es n veces. Este va a ser el vector 0, este va a ser el neutro. Hay que demostrarlo. Como lo mostramos, pues igual que la vez anterior, solamente hay que calcular. Nos tomamos un elemento arbitrario, un elemento cualquiera para ver que se valen para todos, entonces nos tomamos una U en cada la n, la misma U que teníamos allá arriba. Y lo que hay que hacer es calcular U más 0. No voy a hacer las dos, no voy a hacer esta de acá, porque como vamos a ver que la suma es conmutativa, la suma de vectores es conmutativa, no es necesario, ¿no? Por la conmutatividad sale que esto es igual a esto. Entonces, U más el vector 0 es igual, ¿a quién? Pues es igual a A1 hasta AN, a la n-ada esta, más este de acá, ¿no? Con la suma vectorial, que es 0, 0, n veces. ¿Y esto quién es? Bueno, la definimos entrada por entrada, entonces eso es A1 más 0, de nuevo esta es la del campo, AN hasta AN más 0. Como es la suma del campo y sabemos que el 0 es un neutro en el campo, entonces cada uno de los números sumados a 0 se queda igual. Y esto es A1 hasta AN y esto es U. Entonces ya probamos que U más el vector 0 es igual a U. Y como este está en K a la N, que es el conjunto del que estamos partiendo, pues ya se satisface la condición que pedíamos. Perfecto. La siguiente condición, que sería la tercera condición, ¿no? Esa que tenemos acá, la del neutro, digo la del inverso. Entonces la tercera condición, ¿qué nos dice? Nos dice, cuando te tomes uno, tiene que haber otro que a la hora de sumarlo con la suma como la estás definiendo, tiene que satisfacer eso. No siempre la suma se define así, porque no todos los espacios vectoriales están compuestos de n-hadas. No todos son de esta forma. Hay espacios vectoriales que tienen como objetos a sus funciones, ¿no? Volvemos a lo que les decía de las permutaciones. No siempre son números. Igual, aquí no siempre van a ser n-hadas, a veces van a ser funciones. Entonces, u otras cosas, ¿no? Más raras. Entonces, pero por el momento, para este caso en particular, pues podemos usar la ventaja de poder definir tan sencilla nuestras operaciones. Entonces, ¿quién sería el inverso? Bueno, dado U, de nuevo, en K a la N, en nuestro espacio vectorial, ¿quién sería menos U? Bueno, ya sabemos que U es de la forma A1 hasta AN. Pues menos U es justamente quien se están imaginando, ¿no? Va a ser menos A1, hasta menos AN. O sea, voy a tener como entradas a los inversos en el campo, a los inversos aditivos de los I's. ¿Cómo lo demostramos? Igual que hace rato. Hay que sumar U más menos U.
U más menos U es igual a A1 más menos A1, ¿no? Cada vez este menos U, etcétera, 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 hasta AN más menos AN. Como estos son elementos del campo y esta suma es la del campo, sabemos que estos nos van a dar el cero del campo. O sea, esto es igual a 0, n veces, ¿no? Los ceros del campo. ¿Y esto quién es? Pues es el vector 0. Y eso era la condición que nos daba esto de acá, ¿no? Vimos en E2 que esto es el vector 0. Perfecto, entonces se cumple la tercera propiedad. Vamos a ver que se cumplen el resto. ¿Vale la pena hacer esto? No, podrá parecer tedioso y aburrido, pero hay que hacerlo por lo menos una vez. ¿Quién sería la cuarta? Bueno, la cuarta nos dice esto de acá, nos dice que se distribuye, ¿no? Porque no, nos cambia un poco la noción, que esto se distribuye, bueno, en este caso sí se distribuye el producto con la suma. Entonces, dados estos de acá, vamos a ver que acá como tenemos C, U, y por ahí estaba también W, ¿no? Pero no lo escribí, entonces vamos a poner aquí a W. W igual a, lo había escrito como D1 hasta Dn. Entonces, dados estos mismos tres vectores, vamos a ver quién es U por V más W, con la multiplicación vectorial, V más W, y esto es igual a, como nos lo pone de este lado, ay no, perdón, esto de acá no debe de ser esto debe de ser en el campo. Entonces me voy a tomar el C, el mismo C que teníamos en el campo, y a ese lo voy a multiplicar por la suma vectorial de V más W. Acuérdense que la suma vectorial me da un vector y multiplicar por un número del campo me sigue dando un vector. Entonces, ¿quién es esto de acá? Y esto me tiene que dar dos vectores, ¿no? ¿Quién es esto de acá? Pues este es C, el número, multiplicado por la suma de V más W, y la suma de V más W, como tenemos aquí V más W, es V1 más D1, etcétera, etcétera, hasta Vn más Dn. ¿No? ¿Y esto quién es? Pues recuerden, es entrada por entrada, como se define eso de ahí, y esto es C por V1 más D1 hasta C por Vn más Dn. De nuevo, por las propiedades del campo, sabemos que en el campo, el producto de campo con la suma de campo se distribuyen, y esto es igual a C1, perdón, a C por B1 más C por D1, coma, etcétera, etcétera, hasta C por Bn más C por Dn, ¿cierto? Y esto, ¿por qué? Porque acuérdense, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a este resultado, Entonces esto, por definición, sabemos que es la suma de C por B1, hasta C por Bn, más, vectorialmente, C por D1 hasta C por Dn, ¿cierto? Y esto de aquí, ¿quién es? Bueno, acuérdense que según nuestro producto, como es entrada por entrada, a la C la podemos sacar. Entonces esto sería C con la multiplicación vectorial por B1 hasta Bn más la suma vectorial C por D1, ¿no? Igual que es el producto vectorial, hasta Dn. Y esto es igual a lo que queríamos, ¿no? Ya acabamos. Esto es C por U más C por V. Listo, eso era lo que queríamos demostrar. Ya acabamos. Ahora tenemos que ver esta de acá y de nuevo contrasten que esto no es la misma cosa de arriba. Entonces el argumento no va a ser lo mismo. La clave aquí es cuando digo esto de acá se cumple porque son las propiedades del campo, por las propiedades del campo, por la definición de suma, por la definición de multiplicación vectorial. Son diferentes razones para justificar las cosas. Entonces, vamos a ver la siguiente, que cuál era, ya no me acuerdo en cuál íbamos, creo que en la 5, ¿no? La siguiente es la quinta. Son 1, 2, 3, 4, 5, sí, es la quinta. Entonces, la quinta propiedad de espacio vectorial, nos tenemos que tomar dos elementos en el campo, sean, bueno, ya usé A, B, C y D, sean C y E elementos en el campo. Vamos a tomarnos C y E en el campo. Ahora queremos demostrar esto de acá, o sea, queremos demostrar que C
más C multiplicado vectorialmente por U es igual a esto de acá, ¿no? A esta de acá, a hacer este movimiento. ¿Pero quién es esto? Bueno, esto es C más C con la suma del campo multiplicado por A1 hasta AN. Y esto de acá, pues entrada por entrada, nos va a dar el número C más C multiplicado por A1 en la primera entrada, etcétera, etcétera, en la enésima C más C multiplicado por AN. ¿Y esto a quién es igual? Bueno, otra vez por la distributividad que sí conocemos en el campo, dentro de las operaciones del campo, esto es C por A más E por A hasta C por AN más C por, más E por AN, ¿verdad? Y esto de acá, por la definición de producto, no es otra cosa, por la definición de suma, no es otra cosa sino C por A en la primera, hasta C por A1 en la primera, hasta C por AN en la enésima, más con la suma vectorial, ahora sí, separando los sumandos por la definición, esto le voy a poner, definición, esto se debe a la definición de suma vectorial, como la dimos, más C más E por A1 hasta E por AN, ¿verdad? Solamente abrir la suma con esta propiedad. Entonces, abrir mi suma por la definición de suma vectorial. ¿Y esto a quién es igual? Pues esto es igual, puedo sacar el escalar, saco el escalar, se llaman escalares a estos números, a los elementos del campo, y esto es C por A1 hasta AN más E por A1 hasta AN, ¿no? Y esto ya es C por U vectorial, con el producto vectorial, C por U, más con la suma vectorial, E por U, con el producto vectorial, ¿no? Eso era a lo que quería llegar, es este de acá. Luego, ya se me hace que me brinque una propiedad. Sí, me brinqué la conmutatividad de la suma. Pero bueno, no importa, ¿no? El orden da lo mismo. La conmutatividad de la suma, tengo que probar que, vamos a ponerle EV6, aunque están ordenadas originalmente de otra forma. Entonces la conmutatividad de la suma me dice U más V, tengo que ver que esto es igual a V más U, y bueno, ya vieron que está súper fácil, ¿no? Si tienes U más V va a ser A1 más B1 en la primera, después en la enésima AN más BN, y esto por las propiedades del campo es B1 más A1, hasta BN más AN, usando la conmutatividad de la suma del campo, y esto pues no es otra cosa sino B más U. Ya estoy omitiendo pasos, también no tiene caso desarrollarlo todo así. Bueno, de nuevo hay que hacerlo aunque sea una vez, pero creo que ya queda suficientemente claro. La séptima propiedad que tenemos ahora sí, ¿no? Vamos a la siguiente, a esta de acá. Nos dice que cuando multiplique dos números con la multiplicación que nosotros estamos usando como números AC y AE, cuando multiplique dos con la multiplicación del campo, con la multiplicación de números, y eso lo multiplique por un vector, eso nos tiene que dar esto de acá, ¿no? La multiplicación de ese número, del primer número, que en este caso es C, por E con la multiplicación vectorial por U. Esta es la que les decía, no es tanto asociatividad, porque aunque sí hay una asociación, nos cambia la operación, porque aquí esta operación, dado que C y E están en K, es la operación del campo. Y esta de acá, dado que este es un vector y esto es un escalar, es la multiplicación del espacio vectorial. Entonces, eso tiene que ser igual a la multiplicación vectorial del vector por el número, eso me da un vector, y eso multiplicarlo vectorialmente por otro número, ¿no? Y al final me tiene que dar otra vez un vector. Entonces, ¿cómo vemos que esto es igual? Pues igual como lo estamos haciendo hace rato. Esto de acá es C por E, y C por E es un número multiplicado vectorialmente por A1 hasta AN, ¿no? Y esto es igual a C por E multiplicado por A1 dentro del campo hasta C por E multiplicado por AN dentro del campo. Pero eso de ahí, como la multiplicación es asociativa en el campo, no es otra cosa sino C por E por A1 hasta C por E por AN con esta asociación. Y
Y esto, pues sacando el escalar, es igual a C por E por A1 hasta E por AN. Y esto de aquí, pues no es otra cosa, cuando saco ahora AE, que es C por E, y otra vez la multiplicación escalar, A1 hasta AN, y esto es igual a C por E por U, ¿verdad? Esto era lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que esto de acá es igual a esto de acá. Y así es como lo probamos. De nuevo estamos utilizando las propiedades que conocemos del campo. Ya nada más nos falta una, ¿no? Ya nada más nos falta una, que es esta de aquí abajo. Y el 1, ¿quién va a ser? Pues el 1 va a ser el 1 del campo. Como el campo tiene elemento unitario, me voy a tomar ese. Entonces sea 1 el elemento del campo, el neutro multiplicativo. Tenemos que ver quién es U por 1. ¿Y quién es U por 1? Pues U por 1 va a ser, vamos a ponerlo al revés, 1 por U. Es lo mismo, ¿no? También esto va a conmutar, pero vamos a poner 1 por U por la forma en la que lo definimos, como lo definimos aquí entrada por entrada. O sea, esto sí se va a valer, pero nosotros en nuestra definición, para ser estrictos, para ser formales, empezamos primero con el número y luego con el vector. Entonces esto con el producto vectorial, pues es 1 por A1 hasta AN. Y esto como es entrada por entrada, pues es 1 por, pero aquí es el producto del campo, A1 hasta 1 por AN. Y esto de acá, como este es el neutro multiplicativo en el campo, pues no es otra cosa sino A1 hasta AN. Y esto es U. Entonces tenemos que 1 por U es igual a U, por lo tanto se satisface la propiedad del neutro multiplicativo. Del neutro multiplicativo para el producto de vectores, porque la propiedad para el neutro multiplicativo del campo ya la teníamos, porque partimos de acá. Bueno, este es, como les decía, una fuente de ejemplos, ¿no? Porque muchos espacios vectoriales se van a construir de esta forma, no todos, solamente aquellos que podamos hacer así, ¿no? A partir de tomarnos un campo. Entonces esto podría ser los racionales a la n, los complejos a la n, los reales en particular, y vamos a ponerle aquí en subíndice 2, y aquí nos vamos a quedar, en particular, pues un ejemplo que ustedes ven mucho, ¿no? Que es, bueno, por ejemplo, es el segundo inciso de este ejemplo. Si tenemos R2, o sea, el plano cartesiano, R cruz R, esto es un espacio vectorial, ¿sobre quién? Bueno, acuérdense que necesitamos un campo. ¿Quién es el campo sobre el que nos tomamos a R2 cuando lo vemos como un espacio vectorial? Pues el campo de los reales, ¿no? Entonces R2 es un espacio vectorial sobre R. Eso se sigue de lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Solamente hay que ver que, pues que sí, que se satisfacen para los elementos de R estas condiciones. Ya no lo tenemos que hacer porque ya lo hicimos para campos en general. Vamos a ver más de este ejemplo y de propiedades ya más generales, propiedades lineales de estas estructuras, la siguiente clase. Entonces aquí lo dejamos y hasta la próxima. Chao.